Bienvenidos a una clase más de comunicación. Nos encontramos ya en la clase número 18, queridos estudiantes, y hoy el tema es el microcuento o microrrelato. Soy el docente Pablo Astorga y espero que esta clase te sea de provecho. Vamos entonces a ella. Bien, ¿qué es un microrrelato o microcuento? Es una construcción literaria, es un cuento, donde se trata de contar una historia en pocas líneas. Básicamente es eso. Un cuento que se relata en poquísimas líneas. Usualmente lo mínimo es una línea. Una oración puede ser un microcuento o microrelato, ¿no? Y tiene obviamente toda la estructura de un cuento, un inicio, un nudo y un desenlace. Bien, las características del microrelato o microcuento. La brevedad, ¿no? Lo primerito es la brevedad. El relato es pequeño, no excede la mitad de una página, pero en esas pocas líneas se cuenta una historia. Además, otra característica es la condensación. El microrrelato obliga al escritor a decir mucho en pocas palabras. Por eso, muchos microrrelatos tienen un carácter simbólico, es decir, utilizan, ¿no?, recursos literarios, como por ejemplo la metáfora, entre otros, la hipérbole, en fin, ¿para qué? Para darle mayor expresividad a estas palabras que finalmente son pocas y así llegar a un efecto de profundidad, casi llegando a lo poético, y obviamente esto se va a analizar, se va a interpretar desde la perspectiva simbólica. Además, hay un cruce de géneros. El microrrelato es inclasificable, ya que puede mezclar poesía, narrativa, drama o cualquier otro texto no literario. Sin embargo, todos están enlazados en la naturaleza de narrar, de contar algo. Además, tiene una temática variada. Su temática se centra en un tema específico usualmente, que puede llegar a tener múltiples interpretaciones. Este es el microrrelato más pequeño de la historia. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Este es el dinosaurio de Augusto Monterroso, ¿no? Uno de los microrrelatos más famosos de la historia. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Este es un microrrelato que tiene pues la estructura de un texto narrativo. ¿Por qué? Porque tiene un inicio, un nudo y un desenlace, ¿no? Y obviamente nos plantea una serie de interpretaciones que podemos hacerle. Primero, ¿no? Tenemos el inicio. ¿Cuál es el inicio? Cuando despertó, ¿no? Ahí se nos presenta al protagonista y la acción que dispara pues la historia. Luego viene el nudo. El dinosaurio todavía estaba allí. Ese es el nudo, ¿no? O sea, el problema que dispara pues toda esta trama. Y el desenlace es nuestra interpretación. ¿Y qué sucedió allí? ¿Qué pasó? ¿No? El dinosaurio estaba allí. Y si el dinosaurio estaba allí, entonces el dinosaurio era real. Lo iba a comer, se iba a comer al protagonista. ¿Quién es el protagonista? ¿No? El dinosaurio mismo. O sea, hay muchas preguntas que nos podemos hacer con este pequeño microrrelato. Y el final, por ejemplo, es abierto, no podemos decir eso. Una de las interpretaciones es que pues un personaje estaba durmiendo, porque por eso despertó, y en su sueño posiblemente estaba, vamos a decirlo así, siendo perseguido por un dinosaurio o la historia de su sueño estaba relacionada con el dinosaurio y cuando despertó se dio cuenta de que su sueño, su ficción se hizo realidad y realmente el dinosaurio estaba allí. Y pues esto genera un problema porque, como sabemos, los dinosaurios ya no están, ¿no? O sea, están extintos, pero dentro de esta ficción, el dinosaurio todavía está allí. El dinosaurio del sueño posiblemente todavía está allí. Muy bien. También dinosaurio puede estar relacionado con, pues, vamos a decirlo así, figurativamente, ¿no? El dinosaurio no hace referencia a estos reptiles, sino que hace referencia a, por ejemplo, alguien que es muy viejo, ¿no? Llamamos dinosaurio, eres un dinosaurio a alguien que es muy viejo, y entonces puede ser también esa representación. En fin, puede haber miles de interpretaciones para este texto El dinosaurio de Augusto Monterroso. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.
Bien, vamos a los pasos para escribir un microrrelato o un microcuento. Primero, escoja un tema. Eso es lo más importante. Puede ser cualquier tema, amoroso, político, social, policial, en fin, de ciencia ficción, fantástico. El tema es lo primero que debemos escoger, porque esto va a delimitar nuestro microrrelato. De ese tema, escoja una situación respecto de este, pues, ¿no? Ejemplo, si es el amor, que sea el rechazo amoroso por un chico que le quería entregar una flor a una chica, pero ella lo rechaza, por ejemplo. Luego, su microrrelato debe tener los tres elementos: inicio, nudo y desenlace. Trate de que su historia sea lo más breve y precisa posible, pero a la vez intente que su microrrelato diga muchas cosas con pocas palabras, y para ello pues tiene que utilizar el manejo creativo y figurativo del lenguaje. Escriba su microrrelato y póngale un título original y creativo. Recuerde que lo más importante del microrrelato es el manejo del lenguaje. Y creo que es lo más importante no solamente cuando escribimos un microrrelato, sino cualquier texto creativo. El manejo del lenguaje es muy importante y para eso es también necesario crear la historia como si estuviéramos creando un cuento normal. Es decir, que tenga un inicio, un nudo y un desenlace y que en esas tres secciones nosotros podamos pues desarrollar una historia interesante, pero también un lenguaje expresivo. Vamos a leer este microrrelato llamado La mano de Ramón Gómez de la Serna. Un microrrelato muy interesante que espero que les guste. La mano. El doctor Alejo murió asesinado. Indudablemente murió estrangulado. Nadie había entrado en la casa, indudablemente nadie. Y aunque el doctor dormía con el balcón abierto por higiene, era tan alto su piso que no era de suponer que por allí hubiese entrado el asesino. La policía no encontraba la pista de aquel crimen y ya iba a abandonar el asunto cuando la esposa y la criada del muerto acudieron despavoridas a la jefatura. Saltando de lo alto de un armario, había caído sobre la mesa. Las había mirado, las había visto y después había oído por la habitación una mano solitaria y viva como una araña. Allí la habían dejado encerrada con llave en el cuarto. ¿Qué pasó hasta este momento? Ya se presentó a los personajes, ¿no? Se da el inicio y se da un, una introducción, ¿no? A lo fantástico que es esta mano que está viva, que es como una araña, ¿no? Y que pues sorprende a todos, ¿no? El doctor Alejo ha sido asesinado y esta mano aparece, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Llena de terror, acudió la policía y el juez. Era su deber. Trabajo les costó cazar la mano, pero la cazaron y todos le agarraron un dedo, porque era vigorosa, como si en ella radicase junta toda la fuerza de un hombre fuerte. ¿Qué hacer con ella? ¿Qué luz iba a arrojar sobre el suceso? ¿Cómo sentenciarla? ¿De quién era aquella mano? Después de una larga pausa, al juez se le ocurrió darle la pluma para que declarase por escrito. La mano entonces escribió: Soy la mano de Ramiro Ruiz, asesinado vilmente por el doctor en el hospital y destrozado con ensañamiento en la sala de disección. He hecho justicia. Como vemos, aquí se puede presenciar las características de un microrrelato. Tiene un inicio, un nudo y un desenlace y hay un elemento original, ¿no? El elemento fantástico. En este caso, la mano que hace justicia, ¿no? La mano de Ramiro Ruiz, que fue vilmente asesinado por el doctor Alejo, quien termina siendo ajusticiado por esta misma mano y muere estrangulado, ¿no? Es un cuento bastante interesante, bastante sencillo, en realidad es muy entendible. Hay un giro narrativo en este microrrelato, ¿no? En este microrrelato hay un giro narrativo y algo interesante, queridos estudiantes, es que los microrrelatos deben tener un giro. Es más, es necesario tener este giro. ¿Por qué?
porque así le agregamos valor a nuestro cuento, le agregamos calidad, ¿no? Le agregamos expresividad. En pocas palabras, belleza. Bien, entonces espero que les haya gustado La mano, el microrrelato de Ramón Gómez de la Serna. Continuamos entonces con nuestra clase. Ok, muchísimas gracias, queridos estudiantes. Hemos terminado con la parte teórica de la clase de hoy. Hoy hemos visto el tema de microcuento o microrrelato. Hemos visto la definición, las características y cómo redactar nuestro propio microrrelato. También hemos visto el ejemplo de La mano de Ramón Gómez de la Serna y pues espero que esta clase te haya sido de provecho. Soy el profesor Pablo Astorga y nos veremos en una próxima ocasión.